Buenas noches, mi nombre es Eleida Saavedra, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, extensión Chepo, segundo año. En esta ocasión, mis compañeros y mi persona le tocaremos el tema sobre la Contraloría General de la República. A continuación le hablarán mis compañeras Ivette Arcia, Caterine Cedeño, Abdiel Lazo, Iliana Ábrego, Aura Chávez y Calixta Rentería. Profesor, el grupo número 4 le corresponde la charla sobre la Contraloría de la República de Panamá. Mi persona, Ivette Arcia, le va a hablar sobre los antecedentes, la constitución política. De ese momento vamos a hablar también acerca de lo que es el Contralor, su nombramiento, sus gestiones, otros aspectos importantes acerca de, finalizando como con un convenio que se da entre Panamá y los Estados Unidos. Bueno, eso lo investigué un poquito más porque el documento no me daba ese material y me llamó la atención y lo investigué. Bien, la Contraloría de la República de Panamá es la entidad fiscalizadora superior de la República de Panamá. Ella va a tener un carácter totalmente autónomo y se va a mantener bajo las leyes de la Constitución política. Ella se va a encargar de fiscalizar, ¿verdad?, los actos legales de administración pública y va a determinar, juzgar, inspeccionar, ¿verdad?, las cuentas tanto municipales como fiscales. Importante de la Contraloría es que ella va a llevar la contabilidad general de la República de Panamá y va a tener un desempeño que se va a manejar dentro, ¿verdad?, dentro de lo que es las leyes de la Constitución. Bien, en los antecedentes. En el año de 1978 va a surgir la administración de Buenaventura Correoso. Con Buenaventura Correoso se establece el decreto número 22 y se va a establecer la ley acerca de los gastos públicos. Se va a dar la creación dentro de la Constitución Política de 1941 de la Contraloría General de la República de Panamá. Ella va a surgir como un tipo de departamento. Este departamento va a ser totalmente ejecutivo y va a tener una característica importante. ¿Cuál es su característica? Va a ser independiente de los demás ministerios. ¿Cómo se va a denominar? Contraloría General de la República de Panamá, y tiene una misión que es fiscalizar y gestionar, ¿verdad?, los gastos, ¿verdad?, de lo que es los gastos de la administración pública. Bien, el Contralor y la Constitución Política de 1948 y fechas importantes. En el nombramiento del Contralor, ¿quién nombra al Contralor? El presidente, ¿verdad? Y lo va a ser ratificado ¿por quién? Por la Asamblea, ¿verdad? Y lo va a ser ratificado ¿por quién? Por la Asamblea. Tiene un tiempo de 6 años. 6 años en donde no puede ser removido. Pero simplemente si él ejecuta alguna acción en contra de las leyes, ¿verdad?, allí sí se va a dar la remoción. Otra fecha importante que va a sobresalir en el año de 1970 porque va a salir lo que es el aspecto tecnológico. ¿En qué sentido? Que sea el primer censo electrónico en la República de Panamá. Bien, el 5 de junio se firma el convenio que mencioné entre Panamá y los Estados Unidos. Esto se va a dar en el año de 1991. Lo voy a leer aquí. El documento no me lo explicó, pero yo lo investigué. Yo me fui a la Gaceta Oficial porque me llamó la atención y se denomina así: Convenio de Donación y Préstamo para el Desarrollo Internacional. Aparece en la Gaceta el 17 de agosto de 1981. Bien, de una manera muy general hay un montón, ¿verdad?, allí de aspectos que se mencionan, que me llamaron la atención. Podemos mencionar principalmente me llamó la atención porque de un préstamo a una donación en sí es un préstamo que Estados Unidos le da a Panamá, un préstamo que es al 2%, un préstamo que se puede pagar anticipadamente, en un periodo se paga de manera semestral, en un periodo de 20 años, se va a pagar en la Contraloría de Washington DC, pero con dólares americanos.
Allí explicaba también que Panamá solicita $975,000, pero como es a 20 años, sucede que al final, en 20 años, el dinero a pagar de Panamá es de 5 millones. Por otro, entre los aspectos bastante generales que aparecen allí, entre las situaciones que se dan, también de qué trataba este convenio, ¿verdad? Este convenio, el dinero que se da allí es para gestionar, gestionar partes de lo que tiene que ver con los gastos de los extranjeros. Ya para el final del mismo documento te dan lo que son los pactantes, Banco Nacional de Panamá, el Ministerio de lo que es Hacienda y Tesoro y la tan importante Contraloría General de la República. Buenas noches, profesor Rodríguez. Sí, mi nombre es Catherine Cedeño y les voy a hablar un poco de lo que es la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984. En su artículo 1 de esta ley ostentan los objetivos y campos de aplicación y menciona en su artículo 1: la Contraloría General de la República es un órgano estatal independiente de carácter técnico cuya misión es fiscalizar, regular y controlar los movimientos de fondos y bienes públicos y examinar, intervenir y fenecer las cuentas relativas a estos. La Contraloría llevará además la contabilidad pública nacional, prescribirá los métodos científicos contables de las dependencias públicas y dirigirá y formará la estadística nacional. También esta ley nos habla de lo que es la organización, que en su artículo 3, en la Contraloría estará a cargo de un funcionario público denominado Contralor General de la República, quien ostentará la representación legal de la institución, secundado por un subcontralor. Ambos estarán nombrados en la forma y por el periodo determinado en la Constitución Política. Y también esta ley menciona en el artículo 4 sobre cómo pueden ser estos desplazados de estos cargos. Solo puede ser por la Corte Suprema de Justicia o cuando ocurran delitos contra el patrimonio o negligencia. También esta ley habla de las funciones especiales. En el artículo 11, para el cumplimiento de su misión, la Contraloría General ejercerá los siguientes atributos: llevará las cuentas nacionales, incluso las referentes a las deudas internas y externas. Además, fiscalizará la contabilidad del sector público. También esta ley nos habla de los métodos científicos de contabilidad. En su artículo 12 también nos menciona que es atributo privativa de la contabilidad instituir los métodos y sistemas contables para las dependencias públicas que señala la Constitución y de condicionar y velar por las adecuaciones y aplicación. También nos menciona en su artículo 13 que esta institución estos funcionamientos deben ser reglamentados, incluirán entre otros elementos el plan de cuenta de forma de aplicación, a cómo se aplica estos sistemas contables para cuando quieran hacer una rendición de cuentas. Y finalizo diciendo, ya una vez mencionado lo que quiere el sistema contable de una rendición de cuentas, que es toda persona que
reciba, maneje, custodie algún bien público, está sujeto a una obligación a una rendición de cuentas. Hasta aquí. Voy a hablar sobre la Dirección Nacional de la Asesoría Jurídica de la Contraloría General de la República. El objetivo general es que garantice que los actos jurídicos celebrados por la Contraloría General de la República se encuentren apegados estrictamente a la normatividad legal vigente. Lo que busca estas normas es que estén sujetas a cambios, a modificaciones en las funciones y en las estructuras organizativas. Hablaremos ahora sobre las bases legales de la asesoría jurídica de la Contraloría. El artículo 279 de la Constitución Política de Panamá vigente establece la estructura, organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República como un ente estatal independiente. Habrá un organismo estatal independiente denominado Contraloría General de la República. La dirección estará a cargo de un contralor y de un subcontralor. Estarán nombrados en un periodo igual al del presidente de la República. No podrán ser suspendidos ni removidos sino por la Corte Suprema de Justicia por alguna causa definida por la ley. Ambos estarán en función el 1 de enero después de iniciado cada periodo presidencial ordinario. Se requiere que el contralor y el subcontralor sean ciudadanos panameños de nacimiento, tener 35 años de edad o más, no ser condenados por delitos dolosos con pena privativa de libertad de 5 años o más, mediante sentencia ejecutoria por un tribunal de justicia. El organigrama de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, donde tenemos el nivel político y directivo, donde está la dirección, donde está el contralor. La subdirección, donde está el subcontralor. Estos se encargan de asistir al director en la planificación, dirección, coordinación y supervisión de los asuntos que son competencia de la dirección, atender las consultas del despacho superior del personal y otros servidores de la institución en relación con los temas jurídicos. También asistir a reuniones y otros actos públicos. Después viene el nivel auxiliar de apoyo, donde están las unidades de información y servicios administrativos. Esto se encarga de recibir, verificar y tramitar los informes mensuales de atención del recursos humanos que elabora en la dirección. También de mantener un inventario actualizado de todos los recursos informáticos y bienes muebles de la dirección a nivel nacional. Disponer de los datos debidamente actualizados sobre los recursos humanos de la dirección para cuando estos posteriormente soliciten vacaciones o licencias. Después viene el nivel operativo. En el nivel operativo tenemos el Departamento de Asesoría Jurídica Previa Central. En la Previa Central, estos se encargarán de atender lo pertinente a las evaluaciones jurídicas que se derivan del control previo que ejerce la Contraloría General de la República en materia de contratos públicos, convenios y demás documentos de atención fiscal. Después tenemos el Departamento de Asesoría Jurídica Previa Externa. En la Previa Externa, estos se encargarán de atender e informar al Director Nacional de Asesoría Jurídica sobre los asuntos jurídicos de interés de la Contraloría General de la República. En el Departamento de Asuntos Jurídicos Institucionales y Atención de Consultas, estos se encargarán de todo lo relacionado a las consultas, evaluaciones jurídicas sobre procesos internos y externos. Después viene el Departamento de Coordinación de Oficinas Provinciales. Las provinciales se encargarán de representar jurídicamente al Contralor General en los procesos judiciales que ocasionan o que sean promovidos en su contra ante las autoridades judiciales y del Ministerio Público que por razones de la competencia se encuentren en distritos municipales, distritos circuitales, distritos judiciales a la que pertenezcan las respectivas oficinas provinciales y darle seguimiento a los mismos hasta su conclusión. Después viene el Departamento de Asesoría Jurídica Posterior y Procesos Judiciales. En los procesos judiciales se encargarán de atender y dar seguimiento a los procesos judiciales que surjan de acciones que promueva la Contraloría General de la República o que se interpongan en contra de estas.
Mi persona le hablará sobre la Dirección Nacional de Fiscalización General, la Dirección Nacional de Fiscalización de Auditoría General, de la Guía de Fiscalización y el nivel de fiscalizador. Objetivo de la Dirección Nacional de Fiscalización: conocer la responsabilidad de la Contraloría General de la República como ente de fiscalización superior del Estado panameño, de manera que el equipo de trabajo visualice la importancia de su labor en procurar el uso de manejo eficaz, eficiente, correcto y transparente de los fondos y bienes públicos. ¿Cuáles son sus funciones? Desarrollar los bienes relacionados con la fiscalización y el control previo, brindar un servicio de fiscalización, regulación y control de los movimientos de los fondos y bienes públicos, con apego a la Constitución, normas y reglas que los regulen a fin de promover y facilitar los logros efectivos de la gestión administrativa en todas las entidades que conforman la administración pública panameña. Contribuir con el proceso de modernización con la gestión pública mediante una orientación oportuna por parte de la fiscalización. De igual manera, examinan los procesos de trabajo de las entidades públicas a fin de determinar que los mismos se relacionen con corrección en función al objetivo. ¿Cuál es el nivel de fiscalizador? Fiscalizador es la persona que fiscaliza, controla, audita, promueve y monitorea las acciones administrativas y funcionamientos fiscales en los fondos y bienes públicos de nuestras instituciones. Los fiscalizadores los encontramos en todas las instituciones del país, ya sea en los municipios, en los hospitales, en los ministerios, en todos los lugares donde haya que realizar compras, donde se realicen contrataciones, donde se hagan también licitaciones y demás. ¿Qué son las guías de fiscalización? Basado en la Constitución Política de la República de Panamá, de la Ley 32 de 1984, establece como parte de la función de la Contraloría General de la República la fiscalizar y regular mediante el control previo y posterior de todos los actos y manejos de los fondos de los bienes públicos, cumpliendo con los establecidos en la ley. ¿Cuál es el propósito de las guías de fiscalización? Su responsabilidad y compromiso en los distintos niveles jerárquicos según sus funciones, ubicación de los criterios de la fiscalización entre los servicios de Dirección de Fiscalización General de la Contraloría General de la República. ¿Dónde debe estar siempre un fiscalizador? Un fiscalizador siempre debe estar en los actos públicos. ¿Cuál es la función del fiscalizador en los actos públicos? Es recibir la invitación del acto público, identificar el tipo de acto ubicado en el pliego de cargo en el sistema electrónico de Panamá Compra. El fiscalizador debe presentarse siempre con un tiempo antes para observar que esta apertura de propuesta se realice en el lugar, día y hora señalada. Otra de las funciones es verificar que las propuestas vayan por medio escrito, por motivo electrónico, cuando las entidades se encuentren en nuestras páginas de Panamá Compra. El fiscalizador también tiene que ver mucho en las contrataciones menores. El procedimiento de las compras menores que corresponden a la adquisición de bienes y obras y servicios no deben exceder de $30,000. Ya de 30,000 hacia más se va a otra jerarquía. La función del fiscalizador en las órdenes de compra es de verificar que el bien o los servicios requeridos no se encuentre en el catálogo electrónico de productos y servicios. Verificar que se señale en la pantalla, en las partidas, las propuestas correctas y la fuente del financiamiento, como es el nombre y número de cuenta, el sello y firma correspondiente. Verificar que las firmas que vengan sean de los funcionarios autorizados. En esta función se dan más en los municipios y demás. La Dirección General de Auditoría General, ¿cuál es el objetivo de ello? De igual manera es de fiscalizar mediante el control posterior de los actos de manejo de los fondos y bienes políticos para determinar la corrección o interrupción de las operaciones que afecten los patrimonios públicos. ¿Cuál es su función? Planificar, dirigir, controlar y supervisar. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos son los que verifican toda la información de un fiscalizador en una institución. Si en caso de detalle hay una queja, una querella sobre esa institución,
La Auditoría General debe solicitar toda la información al fiscalizador para facilitársela al Ministerio Público o al Tribunal de Cuentas para que estos mismos realicen su... Muy buenas tardes, profesor de Derecho Fiscal, Rodrigo del Cid, compañeros todos. Mi nombre es Liliana Ábrego y somos el grupo número 4. Nos tocó exponer la Contraloría General de la República de Panamá y mi tema se denomina Desarrollo de normas y controles para el manejo de fondos y bienes públicos. Vamos a explicar primero que todo la Contraloría. La Contraloría General de la República de Panamá como entidad de fiscalización superior de Panamá y tiene mandato constitucional y legal para controlar, fiscalizar y regular los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos que está regulado en el artículo 280 de la Constitución Política de Panamá y el artículo 1 de la Ley 32 orgánica de la Contraloría General de la República. Nos dice que facilita la comprensión acerca de los dineros que ingresan al Estado a cualquier título y especialmente de los bienes nacionales, los servicios nacionales, las rentas o impuestos nacionales, los aprovechamientos y los reintegros, las operaciones de crédito y cualquier otro arbitrio fiscal que está regulado en el artículo 4 del Derecho Fiscal, del Código Fiscal y en resumen todo dinero peculio que ingresa al Estado. Vamos a exponer ahora las generalidades de fondos públicos. Los fondos públicos son sumas de dinero en efectivo o cualquier otra forma que ingresan a cualquier título al Estado a través de los órganos institucionales, dependencia o servicios públicos y especialmente de los bienes nacionales, los servicios nacionales, las rentas o impuestos nacionales, los aprovechamientos y los reintegros, las operaciones de crédito y cualquier otro arbitrio fiscal. También tenemos que las normas de control interna para la administración financiera gubernamental se orientan a promover controles claves en las diferentes áreas de los sistemas de administración financiera gubernamental, dentro de una óptica que posibilite la integración de los controles internos y la información que procesan las áreas siguientes. Tenemos las áreas de presupuesto, tenemos la área de tesorería, tenemos la área de endeudamiento público, tenemos la área de contabilidad. Para el área del presupuesto, su objetivo del sistema de presupuesto es prever las fuentes y montos de los recursos monetarios y asignarlos anualmente a financiar los planes, programas y proyectos gubernamentales. También tenemos en el área de tesorería, que la tesorería pública constituye a la síntesis de la gestión financiera gubernamental, por ser la que administra y regula el flujo de los fondos del Estado e interviene en su equilibrio económico y monetario. Para el área de endeudamiento público, tenemos el sistema de endeudamiento público como un objetivo de captar mediante fuentes internas o externas recursos destinados a financiar las inversiones en el sector público. Y la del área de contabilidad tenemos que el objetivo de ella es del sistema de contabilidad como el elemento integrador del sistema de administración financiera. Es proporcionar a los usuarios una base de datos común, uniforme, oportuna y confiable para fines de análisis, control y la toma de decisiones administrativas. Que pasen muy buenas noches y bendiciones a todos. Muy buenas tardes, respetado profesor Rodrigo del Cid, respetados compañeros todos. En esta ocasión me toca hablarles acerca de la Contraloría, pandemia COVID-19. En el ejercicio de sus funciones, la Contraloría se encarga del refrendo de los actos de la administración, mediante la cual señala que el decreto o resolución se encuentra conforme a la Constitución o las leyes, o bien, en caso contrario, procede a representarlo cuando tiene algún vicio de ilegalidad o inconstitucionalidad. La Contraloría General de la República, en la crisis de la pandemia COVID-19, una vez inicia la crisis, la misma nunca deja de trabajar. Si bien es cierto, realiza diversos ajustes a lo interno de la institución, como medidas sanitarias, higiénicas y otras administrativas, en beneficio tanto del personal como de su propio funcionamiento. A medida que el MINSA iba dando diversas indicaciones o recomendaciones, por ejemplo, el cambio de horario de trabajo y atención al público, la Contraloría hizo varios escalonados, envió a sus hogares a los trabajadores de edades propensas, implementando así el teletrabajo. Áreas de peso de requerimiento administrativo, financiero, fiscales o de auditoría, según el cargo o función, siguieron desempeñando su labor. Por ejemplo,
métodos de sistema de contabilidad, administración y finanzas, entre otros. Incluso el mismo Contralor no dejó de trabajar y dar señales de vida por Twitter o algún medio de comunicación. Cuando ya vino la cuarentena en sí, y por recomendaciones del Estado y del Ministerio de Salud, a los funcionarios se les recomendó hacer uso de sus vacaciones, tiempo compensatorio o tiempo a favor, entre otras medidas posibles para que estuvieran en sus casas hasta segunda orden. A medida que el tiempo transcurrió, se fue llamando al personal a que retomara su puesto. Por ejemplo, los fiscalizadores, los auditores, los estadísticos, conductores, entre otros. Viendo los diferentes refrendos y fiscalizaciones que se han dado en la Contraloría desde el inicio de la crisis por la COVID-19, tenemos refrendos de fondos asignados a la presidencia por 130 millones. Esto se dio en el mes de abril. Y el dinero fue utilizado para las compras de insumos médicos, farmacéuticos y de laboratorio. Luego se dio a la presidencia, al Ministerio de la Presidencia, un presupuesto de 191.793.594 balboas para atender la emergencia nacional por coronavirus. En este monto, $250.000 fueron asignados al Ministerio de Economía y Finanzas para que fuese distribuido a las diferentes entidades públicas que brindan apoyo, aparte del Ministerio de la Presidencia. El resto fue asignado al Ministerio de la Presidencia para lo que sería el pago y contratación de los bonos, los vales digitales y demás recursos que se utilizaron para Panamá Solidario. De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, en el primer trimestre de 2020 los indicadores económicos de Panamá fueron muy positivos. El pasado jueves 21 de mayo, la Contraloría informó a través del INE que reanudaría sus programas de divulgación mensual de estos indicadores de crecimiento en transporte y almacenamiento, algunos de los comercios internos, la intermediación financiera y la generación de electricidad. Estas cifras corresponden a la comparación que se hizo con el registro del 2019. El censo de población y vivienda se atenderá la seguridad sanitaria. Esto también corresponde a situación que se da por la COVID. Contralor conjunto con la ministra de Salud y para desarrollar y llevar a cabo el decreto ejecutivo que anuncia la ronda 2020, como se le llama el proyecto de censo de población y vivienda, se iniciaría el domingo 20 de mayo, cosa que no se logró debido a la crisis, por lo cual fue reestructurado para una nueva fecha. La Contraloría también refrendó un monto de 53 millones para lo que sería la contención del COVID-19. Esto se dio en el mes de mayo, 28 de mayo. También utilizada para lo que vienen siendo insumos médicos, farmacéutico, y se le estaría otorgando tanto al Ministerio de Salud como a la Caja de Seguro Social, al oncológico. Contraloría también participó y desarrollan la prórroga para la liquidez del presupuesto fiscal 2019 que se extenderá hasta el 30 de junio para que los proveedores con cuentas devengadas por cobrar al Estado con cargo de presupuesto 2019 puedan concluir sus trámites. Esta decisión se realiza ante el retraso de las gestiones de pago de las cuentas devengadas a fines de la vigencia fiscal 2019 por la emergencia nacional del COVID-19. Esto conllevó a la reducción sustancial de funcionarios en oficinas públicas y a la limitación en la atención regular y oportuna de los proveedores. Contralor Gerardo Solís explicó en su momento que con este nuevo plazo se evitaría que los contratistas tuviesen que comenzar de cero para cumplir con los trámites correspondientes para cobrar sus cuentas devengadas con cargo año fiscal 2019. Esto mediante la Ley 110, que establece el presupuesto de la vigencia fiscal 2020. La misma establece en su artículo 324 que la liquidación del presupuesto de la vigencia corriente se realizaría hasta el 30 de abril del año posterior. Al ser así, el 30 de abril debió haber vencido, sin embargo, se le está dando una extensión hasta el 30 de junio. Entonces estaríamos diciendo que la Contraloría General de la República, antes, durante y después de la pandemia del coronavirus, según lo que dice la ley, debe seguir trabajando. Claro ejemplo está de que todos los funcionarios públicos hemos seguido cobrando el 100% de nuestro salario. Si no estuvieran trabajando, no hubiésemos podido. Compañeros y profesor, en esta ocasión le vengo a hablar sobre la Ley 32 del 8 de noviembre de 1994. Más bien vengo a extender
la información que nos compartió nuestra compañera Eleida y Catherine Cedeño. Sabemos que esta ley habla sobre la Contraloría General de la República de Panamá. Vamos a basarnos en el título 3 y en el título 4 de esta ley. En el título 3, iniciando con los artículos 11, nos habla del cumplimiento de la ley, su misión y atribuciones que tiene la Contraloría General. Esta llevará las cuentas nacionales, incluso las referentes deuda interna, externa del país, la fiscalizará la contabilidad del sector público, fiscalizará, regulará, controlará todos los actos del manejo de fondos y otros bienes públicos a fin de que tales actos se realicen con la corrección y según lo establece en las normas jurídicas respectivas. Vamos a hablar en esta ocasión del título 4, funciones especiales. Las funciones especiales dentro de nuestro título 4 existen 8 capítulos, los cuales solo estaremos explicando lo siguiente. Capítulo 1, métodos y sistema de contabilidad. Dentro de este capítulo existen artículos 12, 13 y 14, cual nos señala a nosotros que es atribución primitiva de la Contraloría instituir los métodos y sistemas de contabilidad para la dependencia pública que señala la Constitución y de coordinar y velar por su adecuada aplicación. Estos elementos que señala serán el plan de cuentas de forma de su aplicación, formularios respectivos, los flujos gráficos y los diagramas explicativos de los procesos de cada actividad. Nos llama la atención dentro del artículo 14 que habla y resalta más bien las sanciones establecidas dentro de los artículos 22 y 23 de esta ley. Dice que toda persona, o más bien todos los jefes, están instruidos, o más bien se les enseñó a cómo rendir cuenta a la Contraloría con el método y el sistema de contabilidad. De no hacerse, podrán tener una multa de $50 a $500 según lo establece nuestro artículo 22. Si la falta es grave y negligente, recae nuevamente en una sanción doble. Si es de la misma, será de 50 y se le sumaría 50 más, sería 100. Y si es una de 500, se le sumarían 500 y otra más de 500 quedaría 1000. Y si la falta es reticencia evidente del cumplimiento de las obligaciones, la persona se podrá destituir donde esté laborando. En el capítulo 2 de la rendición de cuentas, dentro de este capítulo estaremos analizando lo que son los artículos 17, 18, 20, 22 y 23. En el artículo 17 nos habla que toda persona que reciba, recaude, maneja, administre, invierta, constituya, cuide, controle, apruebe un bien público o privado, mediante reglamento determine esta obligación, alcanza a las personas que administren por orden de una entidad pública fondos o bienes pertenecientes a terceros, a los representantes de la sociedad o asociados que reciben subsidio de dichas entidades públicas. Esos fondos serán rendidos mensualmente dentro de 15 días después del siguiente mes. Cuando la Contraloría exija a la persona presente esto, lo deben de presentar de forma adecuada, de forma como ellos lo establecen dentro de los artículos 18 y los artículos 19 de la ley 32, la cual estamos desarrollando. Si no, se basaría una sanción a los artículos
22 y 23, que fueron los artículos que le mencioné antes, que habla sobre las sanciones de 50 hasta $500. Eso habla el artículo 22. Y el artículo 23, que habla de la destitución, y si es una falta negligente grave, se va a lo que es la suma póngase un ejemplo, que si le ponen una sanción de $400 serían $800, porque se dobla lo que es la sanción por la negligencia grave que haya cometido esa empresa. También este título nos habla a nosotros sobre el capítulo 3 del examen de cuenta. Este capítulo nos explica en sus artículos 25, 26, 27 y 28 sobre cómo se aplica los análisis de cuentas dentro de la Contraloría General de la República de Panamá. Toda cuenta será examinada, finiquitada o reparada dentro de los términos de un año, contado a partir de la fecha en que se reciba en la Contraloría General, debiendo esta expandir recibo para hacer contar este hecho requerimiento del interesado. El examen de cuentas tendrá por objetivo principales comprobar la veracidad y exactitud de las operaciones, establecer si las percepciones del ingreso de la entidad pública respectiva a la inversión o erogación de sus fondos han cumplido con las normas legales pertinentes y sus casos de disposiciones administrativas o contractuales aplicables. Verificar si las operaciones aritméticas y gramáticas, la contabilidad fuese exacta. Si bien sabemos, esta ley señala otros capítulos interesantes como la ley 8, estadísticas nacionales, que está dentro del título 4, ¿verdad? La cual estará compartiendo la compañera Carlita Rentería. Y dentro de esta ley está el título 5 de los órganos administrativos, y dentro de este título está el capítulo 1, que habla sobre las funciones del Contralor. Muchas gracias, compañeros.